En el vídeo de hoy veremos qué son los conjuntos y cómo operar con ellos, abordando distintas operaciones como el complemento, la unión, la intersección, la diferencia y la diferencia simétrica. Allá vamos. Bien, primeramente debemos entender qué es un conjunto. Básicamente, un conjunto se trata de una colección de elementos definida. Podemos pensar, por ejemplo, en el conjunto de los números naturales, que son aquellos números positivos del 1 hasta el infinito en incrementos de 1, el 1, el 2, el 3 y así sucesivamente. Ahora veamos algunas características de los conjuntos con un caso concreto. Pensemos, por ejemplo, en el conjunto de números naturales del 1 al 10. Lo llamaremos conjunto A. Para representarlo podemos utilizar un diagrama de Venn. Es muy práctico para entender los conjuntos de un modo visual, y simplemente es un círculo que contiene en su interior los elementos que componen a este conjunto, en este caso los naturales del 1 al 10. Hay dos maneras de referirnos a este conjunto y a todos en general, por extensión o por comprensión. Cuando lo definamos por extensión, tendremos que escribir entre claves todos los elementos del conjunto explícitamente, tal que así. Por otro lado, si lo definimos por comprensión, tenemos un conjunto con elementos X, que en este caso se encuentran en los naturales, n, y van desde el 1 hasta el 10, de modo que lo escribiríamos tal que así, x en n, mayor o igual que 1 y menor o igual que 10. Si queremos indicar que un elemento concreto se encuentra en un conjunto, lo haremos con el símbolo matemático de pertenencia. Es bastante parecido al símbolo del euro. Por otro lado, si queremos indicar que un elemento no pertenece al conjunto, usaremos este mismo símbolo tachado. En este caso, el 12, por ejemplo, se encuentra fuera del conjunto A. Lo podríamos escribir tal que así. Las partes de un conjunto son básicamente las posibles combinaciones que podemos formar con los elementos que conforman un determinado conjunto. En el caso anterior, al haber 10 elementos, la cantidad de combinaciones es muy elevada, así que pensemos en un conjunto compuesto únicamente por los naturales del 1 al 3. De ahora en adelante nos referiremos a él como conjunto B. Las posibles combinaciones ahora son muchas menos. Podemos dividirlas en 1, el 1-2, el 1-3, el 2-3 y el 1-2-3. Además, todos los conjuntos poseen una parte extra, la cual es el conjunto vacío, que vendría a ser el diagrama de Venn vacío, es decir, el conjunto si le quitamos todos sus elementos. De modo que estas serían todas las partes del conjunto B. Si las agrupamos todas ellas en otro conjunto, tendríamos el conjunto de las partes de B. Además, es importante saber que cada una de estas combinaciones se denominan subconjuntos de partes de B, pues todas ellas se encuentran contenidas en P de B. Cuando queramos indicar que un conjunto se encuentra dentro de otro, es decir, que es un subconjunto de este, lo haremos con este otro símbolo de pertenencia. Es como el anterior, pero reservado exclusivamente a conjuntos. En este caso, B está contenido en A. Veamos ahora las distintas operaciones que podemos realizar con conjuntos. Para ello, trabajaremos con dos nuevos conjuntos. C, que contiene todos los pares del 2 al 8, ambos incluidos, y D, que contiene el 3, 4, 5, 6 y 7. A la hora de representar el diagrama de Venn, superpondremos parte de un conjunto sobre otro, tal que así. En las zonas que no se cruzan, colocaremos los elementos que únicamente se encuentren en un conjunto, mientras que en la zona donde se superponen, colocaremos los elementos que podemos hallar en ambos, es decir, el 4 y el 6. Empecemos con la operación más fácil, la unión. Su símbolo es este, es decir, una U, y es muy fácil de entender. La unión de dos conjuntos es un nuevo conjunto con todos sus elementos, comunes y no comunes. En este caso, la unión de C y D serían los números del 2 al 8. Si hay elementos comunes en ambos, los escribiremos una sola vez. Y además, siempre que hagamos operaciones, ordenaremos los elementos de menor a mayor. En este caso, C unión D será 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Veamos ahora la intersección. Su símbolo es una U al revés. Y básicamente la intersección de dos conjuntos es un nuevo conjunto con los elementos comunes en ambos. Por ejemplo, la intersección de C y D sería el 4 y el 6, ya que son los únicos números que se encuentran en ambos. Otra operación muy común en conjuntos es la diferencia. Su símbolo es una contrabarra, y básicamente se trata de los elementos que solo podemos encontrar en el conjunto situado antes de ella. Por ejemplo, C diferencia de D representa aquellos números que podemos encontrar solo en C y no en D, en este caso el 2 y el 8.
que son los números que se encuentran en la zona de C que no se cruza con D en el diagrama de Venn. Por otro lado, D diferencia de C serán aquellos elementos que únicamente se encuentran en D, es decir, el 3, el 5 y el 7. Así pues, la diferencia simétrica, como su nombre indica, son aquellos elementos no comunes de ambos conjuntos. Su símbolo es este triangulito, y se puede expresar como la unión de las diferencias de C con D y D con C, es decir, la unión de los elementos no comunes en ambos conjuntos. En este caso tendríamos la unión de los no comunes de C con D, 2 y 8, y los no comunes de D a C, 3, 5 y 7, de modo que la diferencia simétrica de C y D es la unión de estos dos conjuntos, o sea, 2, 3, 5, 7 y 8. Si no queréis calentaros tanto la cabeza con definiciones, pensad que es básicamente la unión de los dos conjuntos quitando la intersección, los elementos que podemos hallar en ambos, en este caso el 4 y el 6. Por último, veamos el complementario. Su símbolo es una C, que elevaremos al conjunto del cual queramos saber el complementario. El complementario del conjunto C, en este caso, son aquellos números que podemos encontrar en el conjunto total, C y D, pero no están en C, es decir, aquellos números que están fuera del diagrama de Venn de C, que son el 3, el 5 y el 7, mientras que el complementario de D serán aquellos números que únicamente hallemos fuera del diagrama de Venn de D, es decir, el 2 y el 8. Y con esto ya estarían las principales operaciones de conjuntos. Si quieres aprender más sobre conjuntos o tienes alguna duda, déjamelo en los comentarios. Espero que os haya gustado. Y si te ha sido útil, deja un like y suscríbete para apoyarme a crear más contenido. Un saludo y hasta la próxima.